Hay momentos que nos definen para siempre, como cuando te enamoras en cuerpo y alma y escuchas el ritmo que marcará el paso de tu vida. En TecniScan somos expertos en tecnología médica, somos expertos en diagnosticar, pero sobre todo, somos expertos en ser humanos. Hay momentos que nos definen para siempre, como cuando piensas mucho en algo o alguien, y cuando entiendes que la vida no se trata de no caerse nunca, sino de levantarse siempre. En TecniScan somos expertos en tecnología médica, somos expertos en diagnosticar, pero sobre todo, somos expertos en ser humanos. El doctor Jorge Oscar García es jefe del Departamento del Posgrado y Educación Médica Continua del Instituto Nacional de Cancerología de INCAN, profesor de Medicina de la Universidad Autónoma de México, es infectólogo, es médico internista, está asociado al Colegio de Medicina Interna de México, en la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, Asociación Mexicana de Micología Médica, y también está en el American College of Physicians. Con Jorge Oscar nos une una amistad de hace más de 25, 30 años. Tengo mucho respeto y cariño y sobre todo una gran persona. Y pues hemos estado también tomando iniciativa e información de lo que ha tenido en México y sobre cómo han manejado las cosas desde el punto de vista epidemiológico y médico. Y pues tenemos ahora varias experiencias de Jorge Oscar, y para contarles, hace pocos días tuvo inundación de las oficinas, así que algo parecido a lo que se tuvo en el Parque de la Industria, así que no estamos exentos de que pase lo mismo en el país fronterizo con nosotros. Jorge Oscar, muy buenas noches y te dejo la palabra. Sí, muy buenas noches. Voy a compartir pantalla. Me parece que es esta, ¿no? Esta. Compartir. Bueno, en lo que da inicio a la transmisión, creo que ya estamos conectados. Y muchas gracias a Marco Antonio, muchas gracias a todos los que están presentes, muchas gracias a Cristian, que nos dio un panorama bastante extenso. Y bueno, yo me permito iniciar diciéndoles que estoy muy honrado de poder hablar con ustedes. Ayer tuve una pequeña plática con mis colegas y compañeros también, como dice Marco, amigos de largo tiempo. Y justamente pues estábamos tratando de colocar en perspectiva cuáles son los datos más relevantes que quisiera yo compartir con ustedes. Esta es una experiencia muy personal. Si bien es cierto, yo he trabajado cercanamente con algunas personas que dirigen el tema de la epidemia aquí en el país. El punto de vista, por respeto a las personas que lo dirigen así, justamente es un punto de vista muy personal y habrá que apreciarlo como tal. Me he valido de diferentes herramientas que todos ustedes conocen y que pueden hacer uso de ellas cuantas veces quieran para sacar también sus propias conclusiones. Es muy importante, comentaba yo ayer con algunos amigos, en este caso no hay expertos, las pandemias no permiten sabios, gente que maneja la información de manera exclusiva, porque todos aportamos a la contención de un evento único probablemente en nuestras vidas. Si yo quiero, en la perspectiva infectológica, colocar a lo que estamos viviendo por parte del coronavirus, es muy probable que se asemeje a la experiencia de 1918-19, que muchos de ustedes probablemente no hayan escuchado algún testimonio de primera mano,
Sin embargo, en la experiencia personal, nosotros venimos de una familia bastante longeva y mi abuelo comentaba que cuando él tenía 5 años, él nació en 1913, 5 de sus hermanos fallecieron. O sea, obviamente él no era médico, sin embargo, tiene que haber sido un evento tan dramático al haber perdido 5 de sus hermanas, todas eran hermanas, en un periodo de tiempo tan corto como eso, coincidiendo justamente con el año 1918 y el año de 1919. Entonces, esto es algo que yo quisiera compartir con ustedes también como una experiencia personal, porque como bien dice Cristian, esto se va construyendo poco a poco, ¿no? Y muchas de las cosas que hoy hacemos, afortunadamente es también porque yo les he comentado que el grado de actividad que nosotros debemos de desarrollar intelectual, en búsqueda, en investigación, es pues extraordinariamente grande, ¿no? Estamos enfrentando también un problema que es la infodemia. Recibimos información de múltiples fuentes, comentarios, puntos de vista, muchos de ellos contradictorios, algunos de ellos con claros intereses comerciales. Tenemos que levantar el dedo y señalar aquellas actitudes que son evidentemente comerciales y que pueden contaminar lo que es nuestro proceder médico. Bueno, quiero empezar con esta imagen que obviamente yo modifiqué, ¿no? Quienes están al tanto de las reglas del fútbol americano, pues marcan una jugada favorable, en este caso un touchdown, un gol, y pues automáticamente hay un pañuelo que cae en el suelo que invalida la jugada. Y entonces este es un punto que es muy importante, ¿no? Yo lo ponía en un evento que es pues significativo en la cultura de nuestros países. Prácticamente todos los países de Latinoamérica celebran los 15 años y es una fiesta que marca el ingreso social de las jovencitas que están llegando a esta edad. Y pues estamos hablando aquí que yo pienso, a diferencia de Cristian, de que las cosas sí se modificarán. ¿En qué plazo? No lo sabemos todavía, pero es muy probable que las cosas sí se modifiquen, particularmente en países como el nuestro, que no tienen una capacidad analítica profunda para tomar decisiones poblacionales que todo el mundo acate. Esto no es Alemania, desafortunadamente, donde pues pueden permitirse ciertas cosas, aunque ellos también tienen que retroceder en decisiones que han sido consideradas como muy desafortunadas, como esto de creer de la inmunidad en rebaño. O sea, quien le dio este consejo a los suecos y quien le dio el consejo a los ingleses ha de estar sumamente, arrepentido, porque van más de 40,000 víctimas en Reino Unido. Y hay que recordar que, como dice el filósofo de origen español, pero muy significativo en la historia política y filosófica de Estados Unidos, Jorge de Santana, más conocido como George Santayana, él dice una frase, que todo pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, y es algo que a mí se me quedó grabado desde que lo vi impreso en el suelo, en el Capitolio de Estados Unidos, y es algo que ni siquiera el pueblo de ese país que lo visita continuamente lo recuerda, porque estamos volviendo a cometer las mismas equivocaciones que hace 100 años, ¿no? Este tema de abrir los países, de favorecer la economía, de privilegiar ciertas situaciones, evidentemente le producen todo el escenario favorable a una nueva enfermedad, que es una enfermedad a partir de un brinco interespecies. Es un nuevo tipo de virus que está habituado a convivir, o más bien a persistir, a sobrevivir, a estar en un grupo de animales que se comporta muy semejante a los humanos, en grandes colonias de millones de individuos, pero que no son humanos. Y que evidentemente su sistema inmunológico, los murciélagos, son mamíferos de los más antiguos que existen. Entonces también hay un tema evolutivo ahí. Probablemente el coronavirus hace 20, 30, 40 millones de años era tan letal para los murciélagos como lo es para nosotros ahora. Pero nosotros no somos murciélagos ni tenemos millones de años. El ser humano se empezó a organizar como grupo social apenas hace 10,000, 12,000 años.
y empezamos a caminar erguidos hace 150,000 años, lo cual es un pestañazo en la historia evolutiva de otros mamíferos. Entonces, compararnos la situación evolutiva con los murciélagos o con algunas otras especies que tienen millones de años, pues probablemente sea el primer gran error que nosotros enfrentamos de la ciencia que estamos practicando hoy en día, ¿no? Y tenemos que vernos reflejados en el espejo de hace 100 años. Por lo cual, digo, mi diagnóstico de inicio es lo que estamos viendo en pantalla, es de que la jugada que nosotros estamos intentando hacer probablemente sea inválida por los siguientes 2 a 3 años. Y quisiera llamar la atención porque también se habló anteriormente al respecto, el ejemplo claro de Suecia. Suecia tiene cerca de 700,000 kilómetros cuadrados, 10 millones de habitantes. Escandinavia en su totalidad, si incluimos a Finlandia y a Islandia, son cerca de 26 millones de habitantes. Pues todos los demás países, excepto Suecia, de los países nórdicos, si incluimos a Finlandia y a Islandia, no llegan ni al 40% en total de las víctimas de Suecia, cuando que son más del 60% de habitantes. Lo cual nos habla que evidentemente la estrategia que siguieron los suecos, por más país de primer mundo que sean, resultó ser errónea en las primeras semanas de su instalación. Y evidentemente lo mismo pasó en Inglaterra, en donde la superficie poblacional de Inglaterra, estoy hablando no del Reino Unido, estoy hablando de uno de los 4 países que es Inglaterra, con cerca de 130,000 kilómetros cuadrados, poco más o menos 58 millones de habitantes, una densidad poblacional muy alta. Y entonces cuando uno no produce una disminución del contacto de personas, evidentemente este es el fenómeno que ayuda más a la diseminación de esta enfermedad. Yo creo que no hay mucha situación que decirlo. Acaba de salir publicado en Nature hace 2 días, ayer salió publicado, un artículo que dice que si no hubiesen hecho las medidas de contención, de limitación del movimiento en las ciudades de Wuhan, en los alrededores, en las grandes ciudades de China, en la víspera del Año Nuevo Chino, el 24 de enero, probablemente ellos estarían viendo en este momento cerca de 250 millones de casos, y si nosotros vemos la mortalidad que puede ocurrir, pues sería alrededor de unos 2 a 3 millones de víctimas que hubiesen ellos tenido en un momento dado, lo cual es una cifra verdaderamente monstruosa si nosotros vemos en un periodo de 3 a 4 meses una cifra de muertes como eso, cuando que en este momento estamos viendo pues oficialmente una cifra de poco más de 400,000 personas. Bien, este es un comentario que yo hice y quiero poner su atención porque lo grabé, lamentablemente no tuve a bien guardar la conversación, pero la persona que está en el extremo derecho hablaba de las ventajas y bondades económicas de Alemania al abrir su economía, ¿no? Qué buen panorama el que nos están pintando, el que nos comportemos como los alemanes. Los alemanes ahorita tienen poco más o menos 9,000 decesos. Sin embargo, hay que comprender que hay una serie de circunstancias que son muy propias de los países. Incluso Alemania le presta ventiladores a Italia en el momento más álgido de su epidemia, cosa que en nuestros países no van a tener a los vecinos alemanes que les manden ventiladores. Entonces, este punto que es muy importante, luego un análisis deductivo, hablando de las circunstancias de América Latina, el continente con mayores desigualdades económicas y con las mayores limitaciones de acceso a salud, comparando los diferentes estratos socioeconómicos, pues evidentemente yo creo que no deja mucho lugar a duda de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. No somos un país de primer mundo, tenemos que enfrentar la epidemia con las herramientas que actualmente tenemos, porque lamentablemente, insisto, no tenemos todavía la capacidad industrial para producir masivamente, como lo hizo España con una reconversión industrial, que en las plantas de SEAT empezó a producir ventiladores. Yo quisiera saber si alguno de nuestros países tiene la capacidad de, requiriendo 1,000, 2,000 ventiladores mensuales, empezar a producirlos en masa. Yo nada más llamo la atención para eso porque sabemos qué es lo que pasó en los primeros meses de este año. China, hizo un acopio de productos médicos sabiendo la situación que estaban enfrentando y lamentablemente pues nos dejó sin equipo médico prácticamente a la totalidad de los países que no producimos absolutamente nada. Y ahí hice un diagrama que estaba yo explicando en línea
poniendo las circunstancias de Estados Unidos, que es el país que tiene más ventiladores, más unidades de terapia intensiva. Esto está hecho a mano alzada, entonces las proporciones no son exactamente las mismas, pero vemos en la columna más grande, pues lo que es en morado, pues significaba Estados Unidos, que estaba llegando a un punto límite del número de casos que estaba enfrentando. Sabemos que va más o menos cerca de 2 millones de casos, pero lleva 110,000 muertos en este momento. En la raya naranja tenemos más o menos los países afortunados que van detrás de Estados Unidos, Japón, Alemania, China, Rusia, que no sabemos mucho de sus cifras, pero aparentemente por situaciones del tiempo de Guerra Fría, pues ellos también tienen una gran cantidad de ventiladores, no en relación al número de su población, pero también tenemos los países de mediano desarrollo económico, de los países más desarrollados, que está marcado en azul, que sí enfrentaron un problema de salud extraordinariamente grave y serio, y que tenemos que entender un punto que es muy importante y que incluso salió reflejado en el país hace pocos días. En Madrid, aunque no hubo una orden escrita, muchos pacientes por arriba de 75 años no fueron intubados con la premisa que tenían intubación difícil, lo cual evidentemente es un problema bastante grave si verdaderamente se dio la cosa, esa situación de esa manera. Y al pie, en un color pues más morado intenso, pues tenemos todos los demás países que tenemos una limitada capacidad desde el punto de vista operativo y que rápidamente nuestro sistema de salud se ve saturado. No hay país pequeño en el mundo. De hecho, hasta Islandia podría, con 350,000 habitantes, pues puede estar evidentemente saturado de casos si en lugar de tener 1,000 o 2,000 casos, tiene 10,000 o 20,000 casos. O sea, no es lo mismo manejar en cifra de centenas a miles a decenas de miles. Eso puede colapsar cualquier sistema de salud. Yo quisiera llamar su atención, yo di una plática, probablemente alguno de ustedes estuvo presente en ese momento. Hace un mes, poquito menos de 4 semanas, teníamos 4,5 millones de casos, 302,000 muertes, y el estado de las cosas en el mundo era así. Para el día de hoy, hace algunas horas, tenemos más de 7 millones de casos confirmados, más de 400,000 víctimas. En poco menos de 4 semanas, el número de casos se ha prácticamente duplicado. Y hay que recordar un punto que es muy importante, y por eso otra vez tenemos que analizar lo que ha ocurrido en los últimos días, en las últimas semanas y en los últimos meses. Es increíble que yo tenga que convencer a las personas de que este es un serio problema de salud, cuando que las primeras muertes tomó días, semanas de que pasara entre los primeros casos y la primera muerte, y entre la primera muerte y la segunda muerte, y entre la primera muerte de un país que fue China y la primera muerte de un país que no era China, que fue Filipinas. Evidentemente, esta situación ya cambió dramáticamente de principios de febrero, lo que estamos viendo en principios de junio, donde los números van incrementándose en número de casos en más de 100,000 casos por día. Entonces, evidentemente, ya no hay forma de frenar esta epidemia, tenemos que hacer labores de mitigación. Y entonces, el panorama de México de aquel entonces era eran relativamente pocos casos para el tamaño de población, pero, oh sorpresa, la geografía también se ensaña con, en este caso, el país en donde yo estoy viviendo, en el cual yo también puedo decir que es mi país, y tenemos la frontera norte del país que limita con uno de los estados con más casos, en este caso California, donde está colindando con lo que es Tijuana y Mexicali, dos de los hotspots aquí en el país, como vamos a ver más adelante. Y vemos el panorama al día de ayer. Yo ya no tuve la oportunidad de estar en la conferencia del día de hoy, pero hasta el día de ayer iban 120,000 casos, o sea, más que se duplican, casi se triplican los casos respecto al 15 de mayo, y el número de muertes se incrementó por 3.5 veces, porque tenían cerca de 4,000 víctimas el 15 de mayo y para el día de ayer estaban contabilizados 14,000 víctimas. Y yo invito a cada uno de ustedes que revise algunas de las publicaciones que han hecho diferentes medios de comunicación con un análisis bastante serio, en donde el número de muertes puede ser incluso mayor, porque hay un concepto que nuestros países no toman en cuenta, que es el exceso de muertes por encima de la media
de muertes que se espera por mes. Esto es, si yo espero un número de decesos en promedio de 1,000 y ese mes, para un mes de mayo promedio o un mes de junio, si yo espero 1,000 decesos y en lugar de tener 1,000 tengo 3,000, mucha posibilidad tengo que ese exceso de muerte sea completamente atribuible a COVID. Y si de esos 2,000 de diferencia, 500 fueron contabilizados como COVID, tengo un déficit de contabilidad de poco más o menos 1,500 casos en un ejercicio matemático muy sencillo para que ustedes lo puedan ver de esa manera, en donde no están siendo contabilizados. ¿Y qué es lo que pasa en nuestro país? ¿Qué es lo que pasa en México? Hasta un 80% en las diferentes zonas que son hotspot en este momento están falleciendo en lugares que están fuera del hogar. O sea, mueren fuera del hospital, mueren en el hogar o mueren en algún otro lugar, pero que no es el hospital que tiene la obligación mediante el certificado de salud de emitir un diagnóstico lo más preciso y correcto. Y entonces, evidentemente, muchas de estas muertes quedan declaradas como neumonías, como eventos cerebrovasculares, como infarto o miocardio, falla cardíaca o cualquier otra situación que esconde el diagnóstico de COVID. Por lo cual, es muy probable, no tengo elementos nada más para que ustedes lo puedan analizar en la realidad que enfrenta Guatemala, pues evidentemente que como yo le decía a algunos colegas, ustedes van a empezar a ver de casos de decenas y poco a poco van a llegar a las centenas de casos por día si no cambia el panorama. Lamentablemente es algo que hemos estado puntualizando recientemente. Bueno, ¿cuáles son los valores clave que nosotros tenemos que entender en esa dinámica poblacional? Número uno, lo que se le llama aplanar la curva, y este es un concepto bastante, digo, que se presta a muchas interpretaciones, pero número uno, aplanar la curva es que yo ya no crezca en el número de casos por día, que llegue a una meseta y que finalmente empiece a decrecer, como lo ha estado ocurriendo en algunos países, particularmente del sur de Europa, donde la curva se incrementó dramáticamente como el despegue de un cohete y paulatinamente fue cayendo hasta que prácticamente no hubo casos nuevos bueno, no solo casos nuevos, sino decesos asociados a COVID, como fue en la última semana en España. Y nosotros en este momento muy probablemente todavía no podemos ver para cuándo empezar a ver esa meseta, porque todavía falta buena parte del territorio nacional que no está siendo todavía impactada por el coronavirus. Y esperamos, digo que no lo sea, pero es muy probable que empecemos a enfrentar esa situación. Quiero llamar su atención, nada más, quisiera ubicarlos, a partir de la reforma política reciente en nuestro país, las delegaciones que vendrían a ser como las zonas en las que se dividen las grandes ciudades en Guatemala, hoy en día son las que principalmente tienen el mayor número de casos, pero bueno, algunas de estas delegaciones tienen tantos países como un país relativamente pequeño. Por ejemplo, Iztapalapa tiene 2,5 millones de habitantes, es una zona densamente poblada y es una zona con una condición socioeconómica de medio bajo a una condición socioeconómica baja. Y entonces, evidentemente, están todos los problemas socioeconómicos ligados a esto, marginación social, un tipo de situación poblacional pues con muchas carencias, alcoholismo, diabetes mellitus, mal control de la salud, y es precisamente el lugar donde más impacta coronavirus, porque vamos a ver más adelante cómo se comporta de forma poblacional. Lo mismo pasa con la delegación Gustavo Amadero. No puse el mapa de la Ciudad de México, pero Gustavo Amadero está justamente en el vértice norte de la Ciudad de México, que es como un diamante invertido, y en la parte este, hacia lo que es el Estado de México, Puebla, pues queda la delegación Iztapalapa. ¿Y por qué les hago mención de esto? Porque el tema de coronavirus se mueve como se mueve la población de nuestra ciudad. Y es increíble cómo los casos fueron apareciendo de una forma bastante precisa y fueron abarcando esos sitios muy susceptibles de grandes grupos poblacionales. Después tenemos todo lo marcado en rojo, lo que estamos muy cercanos. Ciudad Nezahualcóyotl tiene aproximadamente 1,5 millones de habitantes. Es un municipio del Estado de México, pero muchos de los municipios del Estado de México envuelven a la Ciudad de México y forman parte del área metropolitana. Aquí vivimos 22 millones
de habitantes. Tenemos la delegación Tlalpan, que es donde está zona de hospitales, donde actualmente yo me encuentro transmitiendo. Estamos en uno de los hotspots a nivel nacional. Dentro del hotspot mayor, Tlalpan es uno de los más, con más número de casos. Tenemos Ecatepec, una zona también densamente poblada, es el municipio más grande del Estado de México, y algunas otras delegaciones, todas enmarcadas en rojo. Ahora, quiero llamar su atención acerca de que aparecen otras ciudades que no están marcadas, como Mexicali y Tijuana, que aparecen en el tercero y quinto lugar, que son las ciudades fronterizas con el sur de California. Tenemos una ciudad importante como lo es Villahermosa, que es la capital de Tabasco, y el estado de Tabasco liga exactamente con la zona noroccidental del departamento del Petén, y es una zona de tránsito de inmigrantes, que van camino a Estados Unidos, inmigrantes irregulares, y es muy probable que esa circunstancia de va y viene ayude a que lugares o sitios por donde nosotros menos lo pensábamos esté entrando o pueda estar accediendo los casos a Guatemala. Bien, tenemos algunas otras delegaciones. Se me pasó por aquí la delegación Cuauhtémoc, quedó por afuera. Veracruz es muy importante, colinda con Tabasco. Hay un tema muy importante que tiene que ver con el siguiente municipio, que es el municipio de Benito Juárez. El municipio de Benito Juárez es donde está Cancún. Esta enfermedad se movió igual que las otras epidemias de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, e incluso el de la epidemia de 1918 y XIX, porque no llegó a través de la carretera, llegó a través de lugares en donde hay un alto movimiento de flujo de seres humanos, y en este caso, hoy en día, esto se llama aeropuertos. El aeropuerto más congestionado de Latinoamérica es el aeropuerto de la Ciudad de México, con cerca de 31 millones de pasajeros que van y vienen, o salen de aquí o vienen hacia acá, y entonces evidentemente 31 millones de pasajeros pasan por un área que mide 5 kilómetros cuadrados en las terminales, y entonces evidentemente la posibilidad de contagio es mucho mayor. Y el segundo aeropuerto más importante que tiene el país es justamente el aeropuerto de la ciudad de Cancún, por el turismo, ¿no?, masivo que llega a este lugar. Entonces, vemos de qué forma se va distribuyendo esta situación, y por eso quiero llamar su atención, porque ahorita ya el mapa del país ya está todo en rojo, pero como estábamos hace un mes, y entonces vemos en rojo aparece lo que es Baja California, donde está Tijuana, aquí en la esquinita, y de este lado está la ciudad de Mexicali, las dos principales ciudades de este lugar. Aquí tenemos Veracruz, no sé si alcanzan a ver el cursor. Este es el estado de Veracruz, muy semejante a Chile, un lugar estrecho, y Veracruz mide alrededor de 800 kilómetros de longitud. En el centro está Veracruz. Aquí tenemos Tabasco, y esta parte es la que colinda con Guatemala, y aquí está Quintana Roo. Ese era el estado de las cosas hace un mes, y bueno, pues obviamente ahora tenemos que el semáforo pues está todo en rojo, porque el número de casos se ha multiplicado en todos los estados, en las 32 entidades federativas del país. Y bueno, también el otro problema que nosotros enfrentamos es un problema de acceso a la salud, ¿no? Lo he discutido con varias personas en diferentes foros, y particularmente en el tema de Guatemala. El tema no es tener un hospital, 2, 3 o 4, sino entender a la población que acude a los diferentes centros hospitalarios. O sea, yo quiero entender que una persona que vive en Puerto Barrios, a 300 kilómetros de la ciudad de Guatemala, en Flores, a 500 kilómetros de la ciudad de Guatemala, en Cobán, a 240, en Huehuetenango, a 300 kilómetros, no va a tomar camino en ese momento para desplazarse a la ciudad de Guatemala a atenderse, y tiene que atenderse lo más seguro en los lugares cercanos. Y entonces, si hay una gran cantidad de casos, que ese es el tema que es súper importante, en donde hay muchos que no tienen, no están asegurados, que no tienen otro lugar que ir más que al Hospital Nacional, pues evidentemente estamos con un conflicto cada vez mayor, ¿no? Porque primero van a llegar los casos que son sintomáticos, los que consultan a las diferentes unidades periféricas, pero poco a poco empezarán a acumularse aquellos pacientes que tienen requerimientos de oxígeno cada vez mayores. Y es el problema que nosotros hemos enfrentado desde inicios de marzo, cuando nosotros nos percatamos del incremento de casos inusuales de neumonías que no tenían diagnóstico,
y apenas acababan de ser los primeros diagnósticos mediante hisopado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Vemos los casos acumulados, esto era para el 14 de mayo, no ha cambiado mucho. Voy a ir un poquito más rápido porque ya me mandaron la señal de que es importante acelerar esta plática y no quisiera robar el espacio de la persona que me sigue, pero sí es importante, sigue concentrando la Ciudad de México, Mexicali, Tijuana, Cancún y algunos otros, Sinaloa también es muy importante, los lugares de mayor densidad de casos y evidentemente a partir de ahí se están diseminando hacia otros sitios del país. Quiero también llamar su atención acerca de lo que ha representado el impacto en el personal de salud. El día de hoy hay una publicación en donde se estima que 600 personas han muerto tan solo en Estados Unidos que trabajan directamente en salud asociado a la epidemia de COVID en Estados Unidos. 600 fallecidos. Es una relación de más o menos, si nosotros vemos el número de médicos en Estados Unidos contra los 330 millones de habitantes, son 600,000 médicos. Evidentemente es un factor de riesgo para el personal de salud el estar frente a COVID porque sí puede representar una mayor mortalidad. Bien, ¿cuáles son los retos del sistema de salud que nosotros tenemos? Muy parecido al de las pruebas, ¿no? O sea, para poder enfocar y enrutar a estos pacientes requerimos pruebas. Ahorita tengo una paciente que, una disculpa, que incluso vengo de pijama, está en urgencias en este momento porque, vamos, lo iban a operar por una situación intestinal, un abdomen agudo, y alguien tuvo la suspicacia de preguntarle por síntomas respiratorios y, bueno, si estaba asintomática respiratoria, le hacen el hisopado en otra unidad médica que no quiere atender pacientes con COVID y pues cuando sale la prueba positiva, entonces el abdomen agudo es derivado hacia el centro hospitalario en donde me encuentro, que sí tiene una unidad que los atiende, y pues obviamente eso limitó y retrasó y tiene un impacto directo sobre esta paciente. Imagínense cuántos pacientes pueden estar teniendo problemáticas similares o que son diagnosticados tardíamente porque no acuden a los hospitales. Inusualmente, digo, nosotros empezamos a ver en los últimos meses fiebres tifoideas que se perforaban. Decíamos, pero ¿por qué se están perforando ahora? ¿Hay más salmonela o consumen más productos de la calle? No, los pacientes están aguantando más tiempo porque temen tener un diagnóstico de COVID y que ya se ha extendido esa idea falsa de que el que entra con COVID a un hospital puede fallecer. Evidentemente, el impacto económico. Todo paciente grave en todo sistema de salud tiene un costo económico para el sistema de salud y alguien lo paga. O sea, nada es gratuito en la atención en salud, más allá de que sea privado o público. O sea, finalmente todo tiene un costo, pero el costo más importante es para el paciente y para el núcleo familiar o presa o para la actividad para la cual elabora. Él representa en sí mismo un costo, un cargo económico que deja de ser productivo precisamente por su enfermedad. La estandarización de criterios. Y los criterios, digo, me he encontrado hay criterios de un estado a otro, de una ciudad a otra, pero también me he encontrado criterios de un sistema de salud a otro, ¿no? Aquí tenemos IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, Sistema de Salud Privado y algunos sistemas menores como Pemex. Y lo mismo he escuchado en Guatemala, que es una población menor, son cerca de 16 millones de habitantes, poco más menos, en un área poblacional de 108,000 kilómetros cuadrados. Si eso pasa en un país tan pequeño o más pequeño que México, pues evidentemente, pues ya se imaginan qué significa ponerse de acuerdo aquí entre nosotros, ¿no? El tiempo de obtención de los resultados de la prueba, nosotros hemos llegado a tener retrasos de hasta 96 horas y evidentemente el paciente, pues el manejo se complica de esa manera, el número de falsos negativos, el porcentaje de ello, y eso tiene un impacto sobre la atención médica óptima. Y bueno, nada más algunas cosas que han sido publicadas, las pruebas, el problema es el costo de ellas, pero no el costo de hacerla, es el costo de instalar y de pagar al personal que hace estas pruebas. Bien, ahorita pongo un ejemplo de las estrategias que nosotros hemos tenido en fechas recientes. Aquí estoy dando un seguimiento de pacientes con prueba de COVID positiva. Pues evidentemente medimos saturación, medimos temperatura, medimos frecuencia cardíaca, vemos cómo están utilizando el oxígeno de forma ambulatoria y esto ocurre
varias veces, decenas de veces a lo largo de un periodo de 24 horas. Entonces también es importante optimizar la práctica médica que ustedes están desarrollando. También hay que aguzar los sentidos, ¿no? Es cierto, hemos tenido las dos cosas. Pensando que todo es COVID, hemos metido tromboembolias pulmonares porque están desaturados, porque están taquicárdicos, porque están polipnéicos, pero el punto que es muy importante, si bien es cierto que COVID se ha agregado, con cualquier presentación hemos tenido psicosis, pacientes que tienen cuadros psicóticos agudos, que lo que tienen es COVID, hemos tenido eventos cerebrovasculares, infartos, infartos mesentéricos, presentaciones, diarrea, inclusive falla renal, por supuesto. Lo que sí es muy importante es que ustedes tienen que practicar mucha semiología al momento de interrogar a los pacientes. Desde el momento que el paciente contacta, desde ese momento están haciendo ustedes anamnesis. ¿Quién es usted? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Cómo se enfermó? ¿Por qué me llamó? ¿Quién le dio mi contacto? Muchas veces son los otorrinos, los neumólogos, los alergólogos los que detectan que hay alguna señal y se lo mandan al infectólogo. Y evidentemente es muy importante porque ustedes van haciendo todas estas preguntas antes de que el paciente llegue al consultorio. Acaba de salir algunos datos respecto al valor que tiene la biometría hemática referente a la relación neutrófilos versus linfocitos. Tenemos que aprender mucho más de ello porque ha sido una danza de cifras, que si el dímero D un día está elevado o el dímero D va a caer al otro día, pero hemos ido construyendo algoritmos de cómo se van moviendo estas pruebas inflamatorias y sobre todo recordar, todo paciente es único, histórico e irrepetible. Perdón, ya me puse el timer acá. Único, histórico, irrepetible. Entonces, no basen su experiencia en que he visto un paciente o dos pacientes semejantes y me tiene que funcionar con de la misma manera. Tenemos que desempolvar nuestros conocimientos de gasometría arterial. Muchos de los pacientes se van a presentar con mediciones de esta manera, con las tablas de estandarización de scores, que también nos hablan y nos dicen del estado de las cosas, del PAFI o del índice de Kirby, que también se le conoce. Y quisiera nada más rápidamente recordar un poco este tema. Son pacientes que yo he visto de mi práctica profesional, colegas, algunos de ellos, personas que trabajan cercanamente conmigo y pues que me han permitido y que me han autorizado y les agradezco, aunque no estén presentes en la plática, que me permiten compartir el caso. Lo curioso de esta tomografía es que el médico la grabó estando en la pantalla, o sea, él le pidió al radiólogo, al técnico radiólogo, que le permitiera grabar su estudio y enviármelo. Él estaba en otro hospital que no tiene capacidad su terapia intensiva para atender pacientes con COVID. Obviamente es nada más una fotografía, pero lo que le dije es, doctor, es su estudio, o sea, usted me está grabando, me está enviando su estudio. Le dije, doctor, usted no puede irse del hospital. Este hombre, pues es una persona que es muy reconocida en el medio nacional, porque instauró y trajo a México algunas de las técnicas quirúrgicas oncológicas de mayor avance a finales del siglo pasado y principios de este siglo. Y es una persona sumamente apreciada en el medio nacional. Pero bueno, esta persona me manda este estudio para tener un punto de vista de cómo veía yo las cosas, porque no se había sentido mejor pese a que estaba tomando hidroxicloroquina, le estaban administrando heparina de bajo peso molecular. Y bueno, estos eran los parámetros con los cuales esta persona estuvo. Recientemente él egresó, afortunadamente, lo acabo de ver con una videollamada, porque desarrolló una infección de vías urinarias, muy probablemente asociada a la permanencia de la sonda urinaria, pero afortunadamente salió muy bien. Esta es la enfermera que trabaja, esta es una persona que se dedica a temas de seguridad nacional, es un joven de 38 años. Estamos viendo una gran cantidad de casos en nuestro país, jóvenes entre los 20 y los 30, que llegan con cuadros de esta manera y lamentablemente muchos de ellos no consultan oportunamente. Salió una encuesta recientemente publicada por la Organización Mundial de la Salud: mientras más jóvenes, menos importancia le dan al coronavirus, menos importancia le dan a los riesgos en salud que esto representa. Y bueno, esta persona afortunadamente, su condición física y la disciplina que llevó la atención, porque no hubo cama de hospital. Él vino en uno de los picos de ocupación hospitalaria más
más intensos que tuvimos, que fue en los primeros 10 días de mayo. Después del 10 de mayo cae y después del 25 de mayo, por la reunión del 10 de mayo, vuelve a subir otra vez y sabemos que ha sido un problema relativamente cíclico. Y finalmente les muestro el estudio de una de las personas más cercanas en este país que yo he tenido, es la enfermera que ha trabajado conmigo, maneja todos los casos, ella y su equipo de tratamiento antibiótico ambulatorio. Hemos trabajado juntos desde hace muchos años. Tiene políticas de salud, yo pienso que de las más ejemplares. Sin embargo, vean ustedes la neumonía con la que llegó. Todas las demás personas que trabajan, ninguna de ellas desarrolló, todos los pacientes se les dio seguimiento, ninguno de ellos tuvo una historia ni de sus familiares. En algún momento tuvo que haber sido esto. Bueno, ella estuvo intubada y desafortunadamente, bueno, más bien afortunadamente, ya se encuentra en su domicilio. Quisiera yo llamar su atención, ya estoy por terminar, vamos, yo le he puesto aquí el esquema para lugares de bajos recursos, ¿no? Y obviamente, pues ustedes como nosotros acá, pues tampoco estamos muy boyantes en el sentido de tener acceso a todos los medicamentos. Hay que racionalizar los costos de los medicamentos. Las aseguradoras hace 5 semanas declararon que habían gastado para ese momento lo mismo que les había tomado gastar en el año 2009 con la epidemia de H1N1, recordando que en aquel momento el centro del país fue el epicentro de la pandemia de H1N1, que pues no llegó a ser lo que se temía en el año 1919-1918. Bien, tenemos algunos otros fármacos que todo el mundo quizá ha oído. No me voy a meter a discutir el punto de cada uno de estos. Tormenta de citocinas, algunos de estos están ya protocolarizados por parte de nosotros. Tocilizumab, ruxolitinib, formamos parte de un ensayo que se llama RuxCovid. Y nosotros particularmente nos inclinamos por opciones mucho más económicas como ivermectina, nitazoxanida. El plasma convaleciente no ha sido probado ampliamente en nuestro país. Lamentablemente, todavía vamos muy atrás respecto a cuál sería el impacto mayor, y ustedes han estado recientemente informados de cuestionamientos acerca del uso y de las ventajas del uso del plasma convaleciente. Evidentemente, la misma terapia intensiva, disponer de ella a la mano es parte del tratamiento. O sea, si no disponen de una unidad de terapia intensiva, difícilmente el paciente críticamente enfermo va a salir adelante. Nuevos fármacos en el horizonte que se han mencionado muchos, algunos son bloqueadores moleculares a nivel del spike, de la espiga del coronavirus, y pues obviamente de las vacunas. Yo le digo a las personas, pues si ustedes creen pues en Santa Claus y en los Reyes Magos, pues hay que sentarse y esperar, ¿no? Pues hay que esperar si esto verdaderamente nos dejará un regalo. Yo no soy tan positivo, tan optimista respecto a las vacunas, tan solo por el hecho de que su producción masiva no tendría ahorita una posibilidad real en los próximos meses, y estamos trabajando esperanzados en lo que va a venir y no estamos trabajando en las realidades que estamos enfrentando. Como lo dijo Cristian, y esto ha sido citado muchas veces, lo que cambió la perspectiva de los pacientes que sobrevivieron en 1918-19, también que tuvieron una tormenta de citocinas gracias a los ensayos de Jeffrey Toffenberg, se describió que las personas que habían sido más cuidadas, más atendidas, más prontamente atendidas, con todo y que no había medicamentos, no había antibióticos, no había prácticamente nada, aquellas personas que sobrevivieron fueron las personas más cuidadas. Y el mejor soporte médico, el más temprano, el más eficiente, el que diagnostica tempranamente y refiere oportunamente, es el que ha demostrado ser el más óptimo. Nuestras historias de éxito, como las de los médicos, las enfermeras que yo les estoy presentando, pues evidentemente tuvieron la suerte de estar en un hospital, que hubiera cama de hospital, un equipo de terapia intensiva, pero si estas personas o no hubieran sido médicos o no hubieran tenido la preocupación de, pese a dejarlo a última hora, consultar, pues no hubieran contado la historia. Es importante, es parte del tratamiento, el entrenamiento previo. No podemos entrenar al vapor a la gente, y la capacitación continua del personal de salud. Parecerá increíble, pero nadie le apuesta a capacitar al personal de salud como una de las estrategias, uno de los pilares del tratamiento. Si ustedes hacen una convocatoria y de repente le dicen a las personas, oye, te voy a pagar
el doble o el triple de lo que estamos pagando y abrimos la bolsa de trabajo para que todo el que quiera venga a trabajar, tienen que capacitarlos, tienen que entrenarlos y evidentemente ese valor que se tiene con las personas ya entrenadas es un valor que ustedes tienen que apreciar de una manera óptima. Y finalmente también se ha citado, tenemos que tener un criterio para interpretar lo que dicen los artículos. Es imposible, digo, si como decía Cristian, hay 20,000 citas, pues yo básicamente pues me trato de concentrar y no creo que llegue a las 2,000 lecturas, o sea, a los 2,000 papers que he podido leer en los últimos 4 o 5 meses, pese a que tengo mi carpeta ordenada, que sí de tratamientos, que sí de diagnósticos, que sí de plasma, se publican muchas cosas, pero también hay que decir una cosa que es muy clara, muchos son refritos. Bueno, no sé, ya no me recuerdo si la palabra refrito tiene una interpretación en el vocablo guatemalteco, pero lo que significa aquí es, yo copio, le cambio las palabras y presento mis datos con la misma información que había dicho otro y pues ya fui publicado y evidentemente pues ya soy citado para esto. Y esos refritos muchas veces lo que hacen es empobrecer a las publicaciones porque no están aportando nada nuevo. Y es lo que se habla de los fármacos a las cuales se les llama las me too drugs. O sea, cada farmacéutica saca un ejemplo de estatina, un ejemplo de inhibidores de las IECAS o de algunas moléculas de antibióticos, porque ellos también quieren capturar un nicho de mercado y entonces no es un medicamento innovador, tampoco es información innovadora. Bien, entonces concluyo nuevamente con este programa, con este comentario que se los voy a dejar para que ustedes lo puedan analizar y puedan hacer la misma situación en Guatemala, donde yo creo que es urgente que el sistema de salud se organice, se encolumne como un solo. No podrán enfrentar, recuerden ustedes cómo se enfrentaban las guerras en el pasado, ¿no? Las columnas se organizaban, la fuerza de un ejército era la estrategia de un general, no era la fuerza de cada soldado. Cada soldado, por más fuerte que fuera, iba a surgir un soldado. Y finalmente, bueno, esta es la foto ahí en la terapia intensiva con un colega con el cual trabajamos intensamente a lo largo de los últimos 4 meses atendiendo a nuestros pacientes. Un agradecimiento a través de la fotografía a todo el personal de salud, a los intendentes, a los nutricionistas, a los psicólogos, a los de farmacia, a todos, o sea, porque esto no es una labor de médicos, es una labor de todo el mundo, porque evidentemente no vamos a poder combatir el tiempo de pandemia solo el personal médico. Hay que derrotar el medicocentrismo, no somos los únicos que podemos ayudar a contener esto, somos parte fundamental de esto, pero no somos los únicos. Y bueno, dejo al final mis datos de contacto, si alguien gusta revisar algunas cosas que consideren que son de interés. Mis redes sociales son enteramente de carácter profesional y pues evidentemente lo que queremos es pues diseminar la información lo más que se pueda. Muchas gracias. Y agradezco a todos los organizadores el tiempo que me han permitido. Muchas gracias, Jorge Óscar. Muchísimas gracias, doctor García, por el tiempo y sobre todo por ilustrarnos toda la experiencia. Ya no hubo espacio para contarlo de la inauguración de hace unos días, pero muchísimas gracias y no te vayas a ir porque todavía tenemos alguna pregunta extra al final.